Muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Bueno, lo prometido es deuda. Tengo que terminar con la mala interpretación de la Biblia, debido a que para una mejor visión y una mejor dicción, que se escuche bien, he comprado otros aparatos, así que mañana esta chica PC se va a ir al médico y por unos días no voy a tener PC. Así que le aviso a todos que eh, en unos días, espero, si por ahí el técnico termina rápido, eh, podré salir, pero si no, y quiero que antes de que termine el año, porque el otro va a traer muchas sorpresas. Y las sorpresas cuando vienen, vienen. No, no me dicen que digan ni que nada, vienen. Entonces, no sabemos cómo vamos a continuar los que hablamos por lo que tenemos el canal en YouTube. eh, Cómo seguirá todo esto, si seguirá normal acá en América, que llega todo un poquito más tarde, lo que nos da un poco de refrigerio, un poquito de paz, y, pero llegando ya al otoño vamos a estar en situaciones bastante preocupantes, nada más, bastante preocupantes. Ahora quiero decirles, antes de empezar con la mala interpretación, que no es larga, sino que hice una breve síntesis de lo más importante de la Biblia que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque he leído en mi propio Facebook y voy avisando, los que nieguen a nuestro Padre Celestial Yahweh, los que nieguen el sacrificio de Jesús por la New Age, porque lo que están diciendo entre líneas no dicen New Age, ponen otra cosa, la divinidad, la en elevarse en energías y qué sé yo, no deja de ser más que New Age, porque yo leí mucho sobre New Age, creo que los leí a todos. Entonces a mí no me yo no me mezclo con eso, no me mezclo porque sé que eso es de origen que no es de. Así que les aviso, los que nieguen, no voy a discutir ni voy a alegar, simplemente los eliminaré. Quedaré con aquellos que si no quieren creer, no creen, pero tampoco niegan, como algunos que están negando, que están burlándose. Y yo no puedo tenerlos, de ninguna manera, porque estaría siendo cómplice necesario de una aberración satánica de aquellos que van a morir, como Dios manda, aguzanados, porque no se van a arrepentir y porque han dado oprobio al nombre del Padre. Entonces yo no puedo compartir con ellos la misma página, porque no me puedo sentar a la mesa de mi padre y a la mesa de mi otro. No. Así que les aviso, no se enojen, pero los voy a eliminar y con gusto y placer. Porque quería decirles que cuando yo hablé en el otro video sobre el invierno tan cruel que ha venido sobre Estados Unidos, eh, muchos dicen que miren la película El día después de mañana, el día después de mañana, cuando se congela todo. Bueno, ficción, pero ustedes saben que cuando en las películas nos están mandando mensajes encriptados, como lo hace la revista de Economist, que yo la puse en el muro y nadie supo descifrar todo lo que dice el arbolito de Navidad, y es algo tremendo que es verdad lo que va a venir en el 23. No se olvide que ellos gobiernan el mundo. Vamos a decir las cosas por su nombre. Y si están gobernando el mundo, saben lo que van a hacer, saben lo que va a pasar. Los ignorantes son aquellos que no me interesa, no lo leo. Después están con la soga al cuello y no saben para qué lado. ¿No sería mejor dedicar un poco de tiempo a la investigación, a leer, a ver si será cierto esto, para prepararse? Porque cuando uno sabe que va a recibir un ataque o que, o que puede recibir algo malo, uno se prepara de la mejor manera que puede. Después Dios dirá, pero uno se prepara, porque en la vida hay que estar preparado para todo.
y lo que viene no es bueno. No es bueno. Después, si sale acá en el teléfono, yo saqué la foto de, de la portada de estos días de Navidad que sacó la revista The Economist. eh, Hay un solo punto que no coincido con los que están queriendo descifrar. Los demás sí, pero ese punto no. Eh, en realidad nos están diciendo todo lo que ya está pasando y más. Bueno, esto de Estados Unidos ha sido tremendo. Han tenido temperaturas con sensaciones térmicas de 50 grados centígrados bajo cero. Estoy diciendo como si peor que el desierto, que hace un calor infernal en el día y en la noche baja a 10 grados bajo cero. 50 puede ser, pero es un extremo. Bueno, peor. Se ha congelado todo. Yo vi los videos, el viento era helado y en un segundo se congelaba todo. Por eso dije que las personas en 5 minutos morían, que estaban a la intemperie en ciertas regiones, porque más al norte fue peor. Yo hablé de 20 muertos, al día de hoy estamos 27, 28, no 27, hay 50 muertos, es lo que dice. De ahí a que sea verdad para mí hay mucho más. Quizás no los hayas encontrado bajo la nieve porque las máquinas trabajan y no pueden sacarla todavía. Bueno, eso también es otra. Nunca dice que en el 65, que hubo, que esto, después dijeron que esa generación nunca había visto una bomba, ellos le llamaban como una bomba de hielo, una bomba de frío polar, algo así. Eh, si la generación no vio, es que no, yo no creo que haya pasado nunca, porque se congeló el país entero. Por eso pienso que mucha gente que no se ha podido comprar los alimentos y haya tenido en su casa, ¿cómo hacía para comprar? Si no podía entrar a ningún lado. Y si entraba después no podía salir. Tremendo. También hubo muchos accidentes de autos, de gente que salió, porque a veces la gente es como que va a pasar, no pasa nada y sale. Mm, Las advertencias no le hacen, no le interesa. Tenemos advertencias de tsunami. Hace 2 años va a ser, yo hablé de un tremendo tsunami que puede venir sobre Mar del Plata. Y esto se lo dijo nuestro Padre Celestial al profeta. Él tuvo que buscar dónde quedaba Mar del Plata porque no conoce esta zona. El padre le dijo Mar del Plata, Mar del Plata. Que había un tsunami muy terrible. Podría destruir la mitad de Mar del Plata o más. Usted le dice a la gente, se le burla, más van a Mar del Plata. Bueno, después cuando están con el tsunami, no lloren. Vean la película. La gente iba igual. Es decir, que la gente no cree. Pero no importa que no crea, a mí no me interesa. Si ellos no quieren morirse, pues que lo hagan. Pero yo aviso. ¿Por qué aviso? Porque dice que si uno sabiendo no avisa y esa gente muere, la sangre de esa gente va a estar sobre nuestra cabeza. Y lo que yo no quiero es que esa maldición caiga sobre mi cabeza y sobre la cabeza de mi familia, especialmente de mi hijo y de mis nietos, que son mi sangre. Después lo que hagan, son dueños de dar vuelta, tirarse al mar cuando esté tsunami y decir, venga tsunami, pero lo paso en el auto. Hagan lo que quieran. Yo les aviso. Ha habido accidentes en el cual intervinieron 50 autos. Imagínate. ¿Cómo que no? Dios, pobrecita. Eh, Otra de las cosas que yo advertí y que viene, por favor, es gran mortalidad de niños. Ya sabrán por qué. Gran mortalidad, no se olviden que les aviso acá, gran mortalidad de niños. Pero no importa que, porque la inteligencia artificial está tan avanzada, no se olviden que la inteligencia artificial es la cuarta bestia de Daniel, la bestia que tenía, que era de barro, que era de barro y metal. Era grande, hollaba y destruía todo.
Busquen las bestias en el libro de Daniel y ahí van a encontrar. Es la última. Y no era humana, es artificial. Bueno, ellos ya se habla, no sé, yo digo lo que se habla. Y me imagino que a la altura que ha llegado la inteligencia artificial de hacer tantas cosas, es muy posible, es muy factible. Están haciendo, tienen una fábrica de bebés artificiales, que por supuesto son híbridos. No van, no, son estériles, no van a dar descendencia. Pero son reemplazables, porque, ay, Dios mío, es terrible lo que escuché. Comprar un bebé artificial, que es igual que un bebé que se crea, lo crean en un vientre artificial, en una caja de cristal, de plástico. eh, bueno, no se desintegró, le pasó algo, bueno, que lo tiren y se compran otro, no hay problema. Es decir, que total, los pocos humanos que quedan, eso es lo que quieren. Es decir, que el hombre ha llegado a atentar contra la creación de Dios. Y por eso les digo, queda poco tiempo, porque si Dios sigue permitiendo más tiempo, no va a quedar nadie. Viene gran mortalidad de bebés, ya sabrán por qué. Los padres, atención, cuiden sus hijos. Ahora estaba escuchando en Buenos Aires que ha habido niños del jardín que han sido abusados, pero ¿cómo no van a ser abusados por lo que les están enseñando? Pero diga que estos niños les avisan a los padres, pero sus vidas de 3 a 5 años, y eso queda una mella en el cerebro, siempre. Se los digo porque yo estudié mucho psicología y no se olvida nunca más. El daño causado es un daño que ya no se borra. Pero si uno le dice a un padre que no lo mande al jardín, que lo críe él y que le enseñe, ellos son madre y padre, se enojan porque todos tienen que ir al jardín. Pero investiguen dónde va, con quién va, con qué se enseña, qué valores hay ahí. Entonces, lo más sagrado que tienen que es su hijo, pueden mandarlo. Pero lo más sagrado que tienen que es su hijo en este momento, no es momento de tenerlo lejos de nuestros ojos y de nuestros brazos. Cuiden los niños, por favor. Otra de las cosas que ha habido, no están diciendo en la televisión, incendios terribles en el sur de Chile, especialmente ahí donde Viña del Mar. Ha habido incendios donde se han incendiado más de 1000 hogares, con muertos incluidos, que nos dicen acá. ¿Y qué lugar hermoso? Terremotos en Chile, en México, realmente en Tailandia, en todos los lugares y todos los días. El último terremoto que hubo en California eh, movió, digamos, la falla de San Andrés, que es una falla en la placa tectónica de la Tierra, que si eso se rompe, es un hecatombe. Y no se olviden que la Biblia dice que a los impíos Dios les tiene reservado que la tierra se va a abrir y los va a tragar. No se olviden. Contra Dios no está jugando mucho, nos está dejando. No se olviden que Él dio la vuelta y no está mirando a la tierra. Desde el último eclipse dejó que era que las patas del toro iban a pisotear a la humanidad, porque la humanidad había salido desaprobada. Dios tenga misericordia. Bueno, hay un incendio de barcos en alta mar, así. El último que se incendió y que fue grande, no sé si hubo muertos, la verdad que no lo sé, por eso no lo digo. En Tailandia fue, y es un barco de marina que se hundió en el Golfo de Tailandia. Dicen que era un barco antiguo, pero si un barco que anda en el mar, por más antiguo que sea, que son los mejores porque están bien hechos, siempre tienen que repararlo y tenerlo en condiciones. Bueno, porque los que van ahí son vidas, no son cualquier cosa. Otra cosa que les voy a decir así, para el que ha leído la Biblia lo va a entender. Dice que el presidente de las Naciones Unidas estaría haciendo
conexión para que haya una finalización de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bien, hasta ahí va bárbaro. Eh, Se firmaría un tratado de paz. Bárbaro. Por eso será que no entra mucho en la acción bélica de Rusia. Bueno, hasta ahí sería bárbaro. Antonio no es Gutiérrez, no es Gutiérrez, hay una letra que es distinta. Bueno, no me acuerdo ahora. Eh, este hombre haría como de mediador entre ambas partes para que ese conflicto se terminara. Muy bien. Pero China está a punto de invadir Taiwán. En todos lados hay problemas. Yo que analizo, no soy analista de guerra ni analista de política internacional, pero sé bastante, conozco el tema. Incluso di la materia política internacional y saqué un 10, así que conozco y he leído mucho. Eh, Irán está fabricando pequeñas bombas, así lo llaman, pequeñas bombas nucleares. Si Rusia tirara una, Rusia sería la asesina, ¿no? Si conectan, Rusia, Irán no tiene ningún problema. Y Rusia está por firmar ese tratado de paz. O sea que no habría más guerra y eso sería maravilloso porque me enteré que hay soldados argentinos allá que han ido por su propia cuenta, dijeron. Yo no creo que por la propia cuenta uno va a pelear en otro país que no conoce a nadie. Bueno, eh, lo que no se dan cuenta nadie, que nosotros los que analizamos las cosas, somos inteligentes, no somos tontos. O sea, jamás los punto. Así les hizo a muchas naciones y les dijo, vengan, vengan, vengan. Porque, Putin se está muriendo. Son noticias que largan, por favor, no las crean, porque la verdad, que es lo que pasa ahí, ¿ustedes creen que Rusia va a decir la verdad? Si uno está en conflicto, uno jamás va a decir la verdad. Ahí se corren mentiras, nada más que mentiras. Puede llegar a firmar la paz, claro que sí. Tenga cuidado, porque vieron cuando hay una tormenta grande que viene el viento de repente con toda la furia y de repente viene un silencio que precede a la tempestad. Mi padre siempre me enseñó, cuidado con el silencio cuando viene el viento y después se calma todo. Silencio, porque se retira para venir con más fuerza. Advierto. No digo nada. Advierto. Nada más. Conozco cómo son las cosas. Vamos a la mala interpretación de la Biblia, que es muy corta, para después voy a hacer un pase por la Navidad, debido a que he visto que no entendieron nada. Desde Génesis, primer libro de la Biblia escrito por Moisés, inspirado por Espíritu Santo. Los otros días yo me olvidé decir, porque yo dije, crean en nuestro Padre Yahweh, porque así es. Él le dijo al profeta que lo tenemos que llamar por su nombre en hebreo. La mayoría no lo llama, se llama Dios, pero el nombre de Dios es como si fuera un sobrenombre, el verdadero nombre es Yahweh, hebreo. Y Yahshua, nuestro Salvador, sí, pero ¿quién es nuestro consolador? ¿Quién es el que viene a consolarnos y nos cubre? Es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh. Es el que nos da la fuerza, el aliento. Me olvidé. Y por eso le pido perdón a mi Padre, porque es lo que más tenemos que pedir, el Espíritu Santo. Doble porción del Espíritu Santo, como ha pedido el profeta Elías. Doble porción, porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para seguir adelante, más en estos tiempos, que uno no sabe qué es lo que va a hacer, porque por todos lados está todo mal. Bueno, desde Génesis, salvado esto que había dicho, hablado de nuestro Salvador, de nuestro Padre Celestial, y me había olvidado de decir su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh.
Bueno, otra de las cosas es que las profecías se van cumpliendo pero a pasos agigantados. Otra de las profecías que ya se está cumpliendo, y si no búsquenla, es que el río Éufrates se está secando. Es lo que dice Apocalipsis, creo que es 16. En los videos de Apocalipsis, que ya lo terminé, ahí yo digo que el río Éufrates, así lo dice Apocalipsis, se iba a secar para que pasaran las tropas de Oriente. Las tropas de Oriente. ¿Cuáles son las tropas de Oriente? Las que vienen desde Rusia, desde China, desde Corea, desde India. ¿Y a dónde van? Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. Y así tengan mil pecados, Dios escogió ese pueblo. Y va a defender a su justo, porque ahí hay justo también. Hay quienes lo han desobedecido desde el principio. Poquitos, pero hay. Entonces va a depender lo que le dio a ese pueblo. Bueno, desde el origen es el principio de todas las cosas, Génesis, cuando Dios crea. Yo voy rápido a la primera pareja, todo, que todos ya sabemos. Ellos pierden la bendición de la vida eterna, por eso nosotros morimos. No fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente, pero pierden la bendición de la vida eterna debido a que desobedecen lo que Dios les había dicho. ¿Por qué? Por lo que les habla la serpiente, que la serpiente no habla, lo que le habló fue Satanás, que precisamente lo había puesto nuestro Padre Celestial al cuidado del jardín de Edén. Bien, desde entonces son echados del jardín de Edén y tienen que vivir, trabajar con duro trabajo para poder subsistir, eh, y empiezan a tener los primeros hijos. Los primeros hijos van a ser Abel y Caín. Abel, que era tan bueno, y ya en ese tiempo se hacían sacrificios para nuestro padre, porque esa era la ley, se dedicaba eh, a la siembra, a cosechar. Entonces, cuando llegaba la época de los sacrificios, traía de sus cosechas lo mejor. Y Caín se dedicaba a la crianza del ganado. Y también traía las cosas mejores de su ganado. Pero ¿cómo era el temperamento de uno y de otro? Abel era tranquilo, era bueno, era cumplidor, amaba a nuestro Padre por sobre todas las cosas. En cambio, Caín era atropellado, violento, hacía las cosas porque las tenía que hacer, no por amor. Y como Dios conoce los corazones nuestros, más que nosotros mismos, Él siempre amaba mucho a los dos, pero por haber tenido una cierta inclinación porque era una persona que estaba cumpliendo con todo. Y debido fíjese cómo es que surge también con todo esto, surge la envidia. La envidia es la principal de todas. Después viene el homicidio. Viene primero la envidia. Caín, hermano de sangre, envidiaba a su hermano. El carácter, la bondad, el amor que Dios le prodigaba, nuestro Padre Yahweh, y que ideó matarlo. Porque la envidia, sí, la envidia mata. Por envidia mata. Una persona que le tiene envidia a otro y no lo puede ver progresar, no puede hacerlo cambiar a lo malo, y bueno, va a buscar de alguna u otra forma matarlo. Por eso debemos estar firmes en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo de nuestro Padre, porque es la única forma, es la espada que nos penetra en los espíritus inmundos que quieran venir contra nuestra vida. Nunca podrán venir, porque ángeles cercarán nuestras vidas. Amén. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano, el primer homicida, ya desde que surgió. El primer homicida. Luego Caín va a ser echado, porque nuestro padre ya le habla. Le dice, ¿por qué mataste a tu hermano? Ahora tu castigo será tremendo, serás echado, deberás vivir. Vivía cazando, se hizo un gran cazador. Eh, Después tuvo hijos, y el primer hijo de
de Caín va a ser Enos, sí, no Enoc, Enos. Y ahí va a empezar la descendencia de Caín, que es una descendencia homicida hasta el día de hoy. Y la descendencia de Abel, digo, perdón, que aunque no surgió, pero sí existe, es la de esas personas que son buenas y que aman a nuestro Padre, que son las menos, son la descendencia de Abel. Bien, dice que Caín habitó hacia el oriente del Edén. Hasta ahí fue confinado. Y su primer hijo fue Enos. Adán y Eva no conocían la muerte. Incluso veían a su hijo que estaba ahí en el suelo y no sabían que estaba muerto. Así que pasaron varios días hasta que ellos se dieron cuenta porque no se levantaba y porque ya empezó el cuerpo a despedir el olor de, bueno, propio, característico. Y ahí se dieron cuenta que esa era la muerte, que su hijo estaba muerto. Fíjense con qué pureza fueron creados. Dice que ese vacío que dejó Abel, después la pareja de Adán y Eva van a tener otro hijo llamado Set. Cuando Adán tenía 130 años, te dirán 130 años, voy a hablar de más, hasta de 900, porque en ese tiempo estaban muy cerca de la creación y se vivían muchísimos años. Dice que hasta los 800 años Adán engendró hijos e hijas y murió a los 930 años. De la línea de Adán nace Enoc, y de Enoc nace Matusalén, y de Matusalén, sí, de la línea de Enoc nace Matusalén. Enoc vivió 365 años. No vivió tanto, ve que ya iban bajando, ¿no? 365 años. Enoc no murió. Enoc fue llevado por nuestro Padre, porque fue contado como amigo de Dios. Era un gran hombre de Dios. Él no conoció la muerte, fue llevado por nuestro Padre a los 365 años. Y Matusalén, su hijo, vivió 969 años y murió. Tuvo un hijo llamado Lamec. De Lamec nace Noé. Noé. Siendo Noé de 500 años, no estoy hablando de muchos años, engendró a Cam, Sem y Jafet. Cam, Set y Jafet, los tres hijos que tuvo con su esposa. Noé. Esto sucedió antes del diluvio. Y antes del diluvio, él estuvo predicando por 100 años. Predicó por 100 años y a los 600 años, él ya había terminado, predicó y empezó a construir el arca, que le llevó 100 años. A los 600 años empezó el diluvio. Ya no hubo salvación porque nadie quiso escuchar. Solamente su esposa y sus tres hijos y sus tres esposas. Llovió durante 40 días y 40 noches, hasta que se levantó el arca, la levantó las olas y anduvieron errantes por el agua. ¿Durante cuánto tiempo? Sí, nunca se ha dicho durante el tiempo que estuvo el arca, y acá sí se lo voy a decir. Estuvo en el agua, de un lado al otro en el agua, durante 7 meses y 17 días. Ellos más eh, todos los animales que iban en el arca, de cada especie, un cazador. Luego el arca reposó en el monte de Ararat. Dios hizo un pacto con Noé. ¿Cuál fue el pacto con Noé? El arco iris. Cuando ya Noé baja del arca, en tierra firme, ya se habían corrido las aguas, Dios le habla a Noé y le dice que mira al cielo, estaba el arco iris, que ese sería el pacto con él y la humanidad, de nunca volver a destruirla por agua. Nunca. Nuestro Padre hace pactos, por eso
contrario también hace pactos. Ese es el pacto de que el mundo no se va a destruir por agua. No, 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 de ninguna manera. Va a ser, se va a destruir por fuego. Eh, bueno, los hijos empiezan a tener sus hijos con sus esposas. Eh, pero sucede un hecho. Noé, estando ya hacía tiempo, ya habían hecho sus lugares para vivir y eso, él hacían el vino, hacían todo como Dios les había enseñado, y dice que él se embriaga y su hijo Cam lo encuentra dormido y desnudo, se había sacado la ropa, qué sé yo, no sé. Y va y le cuenta a los hermanos y se ríe, se ríe. Los hermanos vienen caminando hacia atrás sin mirar su desnudez y lo cubren. Cuando a él se le pasa todo eso, le cuenta. Entonces Noé maldice a su propio hijo, Cam. Maldice. De ahí surgen de Cam los cananitas. Cananitas, se la tierra después que tienen que llegar, ¿no? Los cananitas. Eh, el, y de los hijos que va a tener Cam, el hijo que da maldición, uno de ellos va a ser Cus, se va a llamar Cus. Y de ese hijo van a ser el famoso Nimrod, cuyo nombre significa opositor a Dios. Y Nimrod fue el que quiso hacer la torre de Babel, tan alta que al llegar al cielo. Cuando Dios escuchó esas palabras, a los que estaban trabajando ahí les confundió las lenguas y cada uno habló distintos idiomas y no pudieron continuarla. Entonces cada uno con su idioma y su forma, hablaban de la misma manera, se fueron a un lugar, otros a otro y otros a otro. Así se fueron formando los distintos idiomas. Hasta ese momento se hablaba en la tierra un solo idioma. Pero eso fue, hoy se hablan muchos idiomas, no solamente dialectos y otros, por el castigo que Dios le envía por querer desafiarlo. ¿Qué será ahora que lo están desafiando peor? Porque las cosas han aumentado. La ciencia, como dice Daniel, aumentaría en estos tiempos. Aumentará la ciencia, dice. Miren si no ha aumentado la ciencia. Bueno, Nimrod fue llamado poderoso en la tierra. Él tuvo un reinado. Era un gran cazador. Esto lo pueden leer en Génesis 11, 6, o leen todo el capítulo que les va a explicar la historia de Nimrod. De Sem, sus descendientes son precisamente Taré, otro de los hijos de Noé, llamado Sem. Tuvo uno de los descendientes, los nombres tuvo varios, pero uno es importante, Taré, porque de Taré va a nacer Abraham, el amigo de Dios, cuya mujer era Sarai. Dios llama a Abraham, y esto está en Génesis capítulo 12, 3 al 5. Dios llama a Abraham para que salga él vivía en una tierra, en una ciudad muy linda en ese momento, con todas las comodidades para ese tiempo, que era la ciudad de Ur. Le dice, sal de la ciudad y de tu parentela. Presten atención siempre a las palabras. Y de tu parentela. ¿Qué le quiso decir? Que saliera con su esposa, con los siervos y la gente que le ayudaba con la cantidad de ganado, porque ya era un hombre que tenía ganado, y en ese tiempo de importancia era tener ganado. Bueno, con su familia cercana, la que él había construido. En ese caso era su esposa y los ayudantes y siervos que tenía. Pero él lleva, porque era de corazón muy noble, lleva a su primo Lot, que, bueno, ya no era tan cercana a la pared, a su siervo Lot, que le va a producir grandes dolores de cabeza. Por eso hay que hacer caso cuando Dios nos dice esto, pero esto, sí, esto. Nada para acá, nada para allá. Esto.
hagamos caso a lo que nos dice nuestro Padre. En este caso mediante su palabra o mediante profetas que hablan. Y nosotros sabemos que son profetas de bien. Porque las cosas que han dicho son todas, se han cumplido. Porque no son su palabra. El profeta es un medio que habla lo que nuestro Padre le dice que hable. Pero nosotros tenemos que hacer caso. No, fíjense, Abraham era un gran hombre, pero tuvo equivocaciones. Eh, bueno, nace Abraham, ya sabemos, se casa con Sarai. Sarai, a veces entonces la Sarai. Dios hace un pacto con Abraham. Primero le dice que vaya a Egipto, antes de pasar por Egipto para después llegar a Canaán. Era un camino tremendo, largo, había que pasar por desierto, tremendo, pero Abraham estaba dispuesto a hacerlo, no dijo, no lo voy a hacer. En lo que se equivocó, quizás su corazón sensible, sí, lleva a mi primo, porque no lo voy a llevar, porque no, porque Dios había dicho, tú y tu parentela, la parentela cercana. Si yo, me dice a mí, tu parentela, en el caso que yo estoy casada, soy yo, mi esposo, mi hijo o los hijos que tenga, y nada más. Hay que entender los códigos de nuestro Padre. Si no los entendemos, así el mundo se ha perdido. Bueno, él cuando va a pasar por Egipto, mira a su esposa, ahí se da cuenta, era muy bella, Sarai, que después va a ser Sara. Dice que era una mujer hermosa. Él mira y dice, y ahora cuando pase por Egipto, seguro que los van a salir los reyes y la van a querer tomar como esposa. Voy a decir que es mi hermana. Te dirán, mintió. Y sí, tuvo un temor. Y es así, salieron los reyes de Egipto y cuando la vieron tan hermosa, sí, ¿quién es? Es mi hermana. Y se la llevaron. Cuando llegaron al palacio, el faraón la quería tomar como esposa. Entonces Dios, nuestro Padre Yahweh, lo hiere con una plaga maligna en su piel terrible. Él se da cuenta que tiene esta mujer que la deja, se va hacia Abraham y le dice, ¿quién es esta mujer? ¿Es acaso tu esposa? Y él le tiene que decir, sí, es mi esposa. ¿Por qué me mentiste? Mira ahora cómo queda. Se dan cuenta que a veces cuando, porque Sara no había hablado una sola palabra, cuando uno es fiel a nuestro Padre, Él nos libra del lazo del cazador y de la gente maligna. Bueno, pasan por Egipto, se van, porque les dice que se vayan, Él los echa en Faraón, y siguen su camino. Cuando llegan a un lugar para separarse eh, con Lot, había una llanura muy fértil, muy linda, y él le dice que elija, en vez de elegir, Abraham le dice, elige dónde te quieres quedar, y yo elige la llanura esa. Bueno, dice, te quedas entonces ahí con tus animales, tu capital, y yo sigo mi camino hacia acá. Bien. Pero en esa llanura era muy fértil, ahí estaban las dos ciudades inicuas y degradadas totalmente, los hombres eran todos pervertidos con otros hombres, eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y así le fue a Lot, porque Lot hace su casa y vive ahí entre tanta degradación, y se casa con una mujer de ahí, su bonita, y tiene dos hijas. Pero pasan cosas ahí, tiene que pasar cosas y tiene que venir en varias ocasiones Abraham en su ayuda. Y hasta armar un ejército con sus propios siervos y gente que le ayudaba para sacarlo de todos los problemas en que se le había metido su primo, que se hubiera evitado si no lo hubiera traído. Bueno, pero lo último fue cuando vienen dos ángeles que le envía Dios a Lot y le dice que esa noche nuestro Padre va a destruir esas dos ciudades inicuas
y degradadas, con fuego y azufre. Y por lo tanto, él debe irse, huir por su vida, tanto a él, su esposa y sus dos hijas. Las dos hijas estaban de novias con los hijos del rey de ahí, de esas ciudades. Pero cuando los ven llegar, porque los ven llegar estos hombres degradados, se van a la casa de Lot y le dicen que quieren tener relaciones con ellos. Entonces Lot no sabe cómo hacer. No, no, por favor, no entren, no los toquen, no, no, y no, 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 dice, ustedes quieren mis hijas, no, no, nosotros queremos a ellos. En ese momento que iban a echar abajo la puerta, salen los ángeles y con la mano así tiran fuego. Eran todos muertos. En ese momento le dicen, huyan por su vida, corran, corran, corran y no miren para atrás, porque en minutos nuestro Padre va a destruir esta ciudad. Verdaderamente empezó la destrucción, a medida que ya salió de ahí, Lot empezó la destrucción, caía fuego del cielo y azufre, se quemaron todos. Pero la esposa de Lot era muy materialista, claro, era su hombre, y miró para atrás. ¿En qué se convirtió? Saben todo, en estatua de sal. Por eso en la Biblia varias veces se dice, no, o recuerda, o ten cuidado, lo que le pasó a la esposa de Lot. Y entonces siguen su camino las hijas y él. Y bueno, huyen por su vida. Al último encuentran refugio en unas cuevas. Entiendo que deben de ser de montañas, cuevas, ahí, y ahí habitan hasta que, bueno, no sé, saldrían para donde estaba Abraham, porque Abraham en este escenario no aparece. Pasando el tiempo, las hijas conversan entre ellas y dicen, pero nosotros no vamos a tener descendencia, porque no nos casamos, porque no hay nadie, vivimos en una cueva con nuestro padre, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a emborracharnos y tengamos relaciones con él. Pecado más grande que ese imposible. Incesto. ¿Sí? Hicieron eso y tuvieron hijos. Y esos hijos son hijos de maldición. De todo lo que se hubiera ahorrado si se hubiera quedado allá a este lugar. Porque no creo que después de eso haya quedado bien. No narra nada la Biblia de ella. Él desaparece de la Biblia. Pero sí los hijos, que eran malignos, hijos de, claro, tenían la simiente de Sodoma y Gomorra, se vuelven contra Abraham. ¿Sí? No hay que, a la serpiente que se esté muriendo, déjenla que se muera. No le den calor, porque le va a picar. Es así. Eh, Dios hace un pacto con Abraham. ¿Cuándo hace un pacto? Abraham no podía tener hijos, ya era un hombre grande. Era un hombre grande, digamos, no tan grande, porque tenía cerca de 100 años, pero como se vivía 300, 400 años todavía, no era tan grande, pero no tenía descendencia. Y Sara mm, tenía ahí también, uno o 2 años menos, tal vez. Eh, Se aparece un ángel, porque él siempre oraba y oraba, primero antes de aparecerse el ángel, oraba por la esterilidad de ella, no de él, de ella. Y ella le dice, mira, yo no voy a poder tener hijos, así que hay que dejar la descendencia. Yo tengo una sierva, una persona, una mujer que le ayudaba, que era egipcia, dice, tener relaciones con ella y al menos dejar descendencia. Y él no quería, pero le dice ella, pero no, no podés, tenés que, yo no te voy, te insisto para que dejes descendencia. Bueno, él cumple y se acerca sí, a la sierva esta y tiene un hijo con ella que va a llamarse Ismael. De ahí surgen todos los ismaelitas, y viven todos los árabes. Eh, pero en ese intervalo, pasado un tiempo ya, Ismael había nacido, tenía unos añitos, y el ángel lo visita, a Abraham, que nunca dejó de orar, pero ya oraba sin esperanza. Y le dice, mira, me envía nuestro padre. El año que viene voy a volver
y tu esposa tendrá un hijo en los brazos. Y él se ríe, dice, pero no, no va a poder, porque ya está muy grande, ¿no? ¿Qué hay de imposible para mi padre? No hay nada imposible. Yo te digo que el año que viene vuelvo y estarás con tu hijo, ella tendrá su hijo en los brazos. Y así fue. Sara quedó embarazada, lo tuvo a Isaac, hermoso, hijo de la bendición. Ahí es cuando Dios lo llama a Abraham y lo bendice y le dice, a partir de ahora no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Y de tu descendencia serán tantos como la arena del mar, la descendencia del hijo de él, o sea, Isaac. Y así fue como se fue cumpliendo toda la promesa de nuestro Padre. Pero en el medio hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? El problema era que ya Ismael era bastante mayor que Isaac. Y lo peleaba, y lo peleaba, y lo peleaba, y era un infierno a la vida. Entonces Sara, ya era Sara, le dice a su esposo, mira, esto es insoportable. ¿Por qué no haces una cosa? Ahora los chicos se pelean, no se llevan bien, es una terrible, entonces vamos a hacer algo que dale alimentos y todo lo que necesita la sierva, Agar se llamaba, egipcia, y que se vaya, porque así no se puede saber. Bien, y claro, Abraham le dio pena, pero lo tuvo que hacer porque entre uno y otro elegí el hijo de la descendencia, el hijo bendecido. Bueno, así fue como Agar se va con su hijo, Ismael, hacia el desierto en busca de un lugar para habitar. De lo cual los ismaelitas van a nacer con un odio. Los hijos de Ismael van a nacer con esa simiente de odio hacia todo lo que son los israelitas, los hebreos. Por eso hay tanta contienda. Porque los hijos de Isaac, cuando es grande, son los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa. Hay que seguir la Biblia, es maravillosa. Bueno, a ver, Isaac cuando llega a una edad determinada, el padre le dice que busque una esposa, porque ya es tiempo de que él tenga su esposa, pero que la busque dentro de su parentela, dentro de la gente que es de su pueblo, no fuera. Porque sabían que fuera estaba lleno de idolatría, de ídolos, de hechicería, de todas esas cosas. Bueno, él busca y se casa con Rebeca, muy bonita Rebeca, eh, que van a tener un hogar muy lindo, pero también Rebeca eh, era estéril. Después tiene a su hijo con oración, con un pedido. Es como que Dios les pone una prueba delante. Porque en aquellos tiempos lo más importante era que la mujer pudiera tener un hijo. Hoy, pero no que hace. Bueno, pero en aquel tiempo eso era maravilloso. Rebeca va a tener, la esposa de Isaac, va a tener mellizos. Cuando ella está encinta, siente que le golpean el vientre, pero es una cosa como que se pelearan en el vientre. Entonces ella va y le pregunta al- a la persona que estaba a cargo de avisar, al profeta de ellos, ¿por qué? ¿Qué pasa que hay tanto revuelo en su vientre? Y él le dice, es porque hay dos naciones en tu vientre y una está contra la otra. No sé si lo entendió. Dice que cuando llegó a la hora del parto, el que nace primero va a ser Esaú, que era muy rubio, muy, muy velludo, colorado, y después nace Jacob. Los jóvenes se crían, los niños se crían, son los hijos de Isaac, no confundir, los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. ¿Quién es el primogénito? Es Esaú, el que nació primero. Bueno, a él le correspondía la primogenitura. Pero Esaú era cazador, era rudo, le gustaba el campo, en cambio Jacob era de otro temperamento.
Tanto es así que un día dice que llega con mucho hambre del campo y les dice que quiere, estaban haciendo un guisado, que quiere un plato de guisado rápido porque tiene hambre, porque tiene hambre. Y Jacob, que era inteligente, no era atropellado, era pensante, le dice, sí, bueno, yo te lo apuro todo, pero si me entregas la primogenitura. Pero sí, agarra la primogenitura, te la entrego, pero dame ya el guisado. Por eso está el dicho, vendió la primogenitura por un plato de guisado de lentejas. La primogenitura era muy importante, porque cuando el padre moría era quien quedaba a cargo de todo. El primogénito era el dueño de todo. Toda la otra descendencia no tenía nada que ver. Pero él la vendió por un plato de guiso de lentejas. Cuando la quiso recuperar ya era tarde, porque el padre, antes de morir, lo bendijo a Jacob. Eso es toda una historia que la voy a dejar para otro momento. Eh, Bien, estos dos jóvenes se crían, se hacen hombres, ¿no? Con el tiempo, y Jacob ya dice que era como de 42 años y busca a su esposa. El padre le dice, Isaac, que ella está grande también, no sé cuántos años tendría, que busque a su esposa y que él en una parte que había una ciudad, pero que tenía unos cuantos kilómetros, que fuera ahí, que ahí tenía un primo y que seguían la línea de casarse con gente que pertenecía a su misma raza. Bueno, él obedece y va. Llega ahí y dice que ahí estaba una joven muy bonita que venía a sacar agua de un pozo porque cuidaba las ovejas de su padre. Bueno, y él la ayuda, le pregunta quién es el padre, era justamente a quien él iba a buscar, y él se queda en la casa del padre de esta chica y se enamora de esta chica, eh, y se queda ahí. Bueno, con el tiempo le va a decir cuál es la misión que lo lleva que lo ha llevado hasta ahí, es Rebeca, la chica. Le dice al padre, pero el padre le dice que no le va a entregar a Rebeca, que le va a entregar a Lea para que se case con Lea, que es la hermana. Él pues la quería Lea, él quería a Rebeca. Y él le dice, pero ¿cómo? Si yo vine por Rebeca, porque estoy enamorado de ella. Bueno, dice, si estás enamorado de ella, vas a tener que trabajar 7 años para mí. 7 años para el padre. Y él dijo, sí, estoy dispuesto a trabajar los 7 años. Ah, pero tenés que tomarla como esposa. Condiciones. Condiciones son condiciones. Ese tiempo se permitía tener varias esposas. Bueno, no le queda otra. Lea, dicen que era muy fértil, tuvo muchos hijos de Jacob. Pasaron 7 años, le dijo, bueno, ya he cumplido, son 7 años, ahora me quiero ir con mi familia y me quiero llevar para mi esposa a Rebeca, que es la persona que yo amo. No, dice, tenés que trabajar otros 7 años más. Y trabajó 7 años más. Eso se llama amor. Cuando cumplió el tiempo, dijo, no, ahora me voy, aunque usted no quiera, yo me voy. Y me la llevo. Y se fue. Y la llevó. Y la tomó como esposa. Pero también era estéril. Hermosa, pero también era estéril. Y bueno, él la amaba. Tenía los hijos con Lea porque dice que Lea era muy fértil, eso lo dice tal cual la Biblia. Pero su amor no le podía dar porque, bueno, él oraba mucho, oraba, lloraba y pedía a Dios que su esposa pudiera tener hijos. Y pasaron mucho tiempo hasta que, años pasaron, hasta que por allá Dios escuchó sus lamentos. Por eso hay que ser tranquilo y esperar, porque Dios tiene su tiempo, que no es el tiempo nuestro. Nosotros nos apuramos porque decimos, nos vamos a morir, ya nos pusimos viejos. No, no, para Dios nadie es viejo, porque Dios vive sin tiempo.
Y entonces Rebeca tiene a José, el soñador, y tiene eh, a Benjamín, el más pequeño, pero dice que ella estaba muy débil y cuando lo va a tener, ya la partera le dice, es vida por vida, ella va a dar la vida por este hijo, ¿cierto? Nació Benjamín y murió ella, que fue una tristeza muy grande para Jacob. La entierra en un lugar que les compra a las naciones paganas y le dice al hijo eh, a los hijos que cuando él muera la pongan cerca de su esposa y de su familia. Allá la costumbre que había en ese tiempo, que Dios les había dicho, era que a la persona que fallecía no se la tuviera mucho tiempo, inmediatamente de fallecida se la enterrara rápidamente y no se estuviera manoseando el cadáver. Porque no se olviden que la persona muerta ya es como un mundo, la persona que la toca no debe ser así. Las órdenes de Dios son maravillosas, hay que cumplirlas. Voy a grandes rasgos, ¿no? Después tenemos a Moisés, ¿no? Moisés, que es el gran patriarca o salvador de los hebreos, que es quien los va a sacar de Egipto y de su esclavitud. Muchos han dicho que la esclavitud de los israelitas en Egipto era porque eran malas personas, porque no. No, ellos fueron a vivir a Egipto a raíz de la gran hambruna que vino al mundo y que fue pronosticada por el soñador, por José, quien había sido vendido por sus hermanos a una caravana de árabes que iba a Egipto. No se olvide, los hijos de Jacob van a ser 12, que son las 12 tribus de Israel. Y allí se crían en Egipto. Y a su vez el que lo llevó después lo vende a un mercader y no sé cómo es que llega a Palacio, lo compran ahí, y cuando llega a Palacio, él trabaja, y no dice que es hebreo, por supuesto, y un día el faraón tiene sueños, el sueño de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, de las 7 espigas de trigo rebosante y de las 7 espigas de trigo que no tenían vanas, no tenían fruto, no tenían nada, no tenían espigas. Bueno, llama a los brujos que había en el templo, los hechiceros, para que le descifren el sueño y ninguno puede descifrar el sueño. Entonces una de las personas que había ahí dijo, aquí hay un muchacho que, que siempre comenta, él sabe descifrar los sueños. Llámalo. Entonces viene José y el faraón le comenta el sueño que había tenido. Y le dice José, sí, puedo, pero tiene que dejarme un poquito de tiempo. Entonces él se va a su lugar donde habitaba y ora mucho. Ora y ora y le pide a Dios que le dé el significado de ese sueño. Y Dios le da el significado de su sueño, como en la mente le pone el significado de su sueño. Entonces regresa a Palacio y le dice, mire, faraón, el sueño suyo ha sido que va a haber 7 años de gran cosecha, que la tenemos que guardar como oro, porque después vienen 7 años de gran hambruna. Y el mundo tendrá hambruna y vendrá a comprar Egipto. Y así, tal cual. Y así con esa hambruna llega su padre Abraham y sus otros 11 hijos, que llegaron después, porque primero llegaron unos cuantos que tenían unos 4 o 5 a buscar, a comprar, porque vendían en Egipto, a comprar granos y comida. Y quien estaba a cargo de vigilar todo eso por orden de Faraón era José, que llegó a ser el segundo de Faraón. Y es así como él recupera, bueno, primeramente pasan muchas cosas que no las voy a decir ahora, y él recupera la familia. Y así, cuando Faraón se entera que es la familia de José, le dice, decide que vengan, que les daré las mejores tierras y que habiten acá. Así es como los hebreos llegan a Egipto y se hacen muchos porque el mismo Faraón les dio las tierras y ellos pudieron habitar ahí por orden de Faraón, no porque ellos quisieron.
Pero como eran tan prolíferos, se hicieron muchos. Y Faraón muere. El que entra es un faraón tirano. Entonces dice, pero estos hebreos son un montón. En cualquier momento nos invaden el país. Pongámonos de esclavos. Y ahí fue como nos pusieron de esclavos. 43 años de esclavos. Así es la historia. Hay muchas cosas en el medio. Por ejemplo, José debe pasar una prueba terrible cuando la esposa de Potifar, que era un oficial del faraón, quiere seducirlo, y él dijo, jamás hay una cosa de esa contra mi Padre Celestial. Sería adulterio, terrible. Bueno, él huye, y al huir, ella le arranca un pedazo de la túnica que tenía. Cuando viene mi marido, dice que él se quiso propasar con ella. Mentira. José es maltratado, pero al final se sabe la verdad. Pero digo yo, ¿cuántos hombres hay como José? Me dicen que era hermoso José. ¿Cuántos hay? Que por tal de no fallar a nuestro Padre, jamás harían una cosa incorrecta. ¿Cuántos hay que pueden dominarse a sí mismos? Tanto José hay hoy en la tierra. Yo me animaría a decir que no hay ninguno. Bien, a raíz de todo esto, eran muchos los hebreos, entonces Moisés es el encargado de sacarlos junto a Aarón, su hermano. Pasan muchas cosas, entre ellos las 10 plagas que van a sufrir los egipcios, no los hebreos. Al lado, los egipcios estaban sufriendo plaga, no tenían luz de noche, era terrible, enjambre de ranas, se les secó el Nilo, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, de todo. Pero los israelitas tenían agua limpia y no les faltó nada. ¿Pero qué le dijo nuestro Padre primero? Hicieran un hisopo, mataran un cordero, oraran, lo ofrecieran a nuestro Padre en sacrificio, y con la sangre del animal hicieran un hisopo y tiñeran los dinteles de las puertas. Todos los dinteles de la puerta. Para cuando pasara el ángel de nuestro Padre, era cuando mató a los primogénitos, que es lo que viene ahora para acá, matando a los primogénitos, no tocara a ninguno de Israel. Y el que se olvidara de Israel iba a quedar como egipcio. Por eso cuando nos dice que utilicemos ciertos elementos que están ungidos, como el aceite, y no lo hacemos, ojo, viene muerte de los primogénitos. Eso era lo que me olvidé decir. Igual que en Egipto, dijo nuestro padre el profeta. Bueno, después pasan, tienen la gran bendición, ¿no? Porque pueden salir de Egipto, y Moisés a la cabeza, y con ellos va a salir un montón de egipcios porque vieron el poder del Dios de ellos. Y ahí fue la mezcla. Porque no salieron los hebreos puros. Llevaron también hechiceros y gente que estaba ahí en Egipto que fueron con ellos. Más que nada porque vieron que la palabra, tu Dios tiene mucho poder. Ah, tiene mucho poder. El de ellos ya no tenía poder. Entonces, ¿cómo lo habían tomado a nuestro Padre? ¿Se dan cuenta? La amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice Santa Palabra. Yo puedo conversar con toda la gente del mundo que no cree, pero tener una relación muy asidua, no. Porque ¿qué pueden hablar ellos? De las cosas que hacen. Y las cosas que hacen ellos a mí no me interesan ni quiero ser partícipe, ni siquiera que me las cuenten. Por eso hay que ser como José. Acuérdense de José. Por eso digo, muchos van a ser pocos los que se van a salvar. Veo el mundo tan degradado por lo mismo que me escriben a mí. Eh, Hubo muchas rebeliones ahí cuando Moisés va a buscar los 10 mandamientos, que se queda 40 días. eh, Dicen ellos que Moisés había muerto, y entonces se hacen como siempre, un ídolo, una estatua de un becerro en oro, y lo adoran. Y dicen, mañana hay fiesta a Yahweh. ¿Qué fiesta a Yahweh? ¿Con un becerro de oro?
ira. La ira de Dios produjeron. Y esos que hicieron, porque hubo parte del pueblo que no participó, murieron todos. Todos. Bien. Dios también da las leyes. Después, las leyes son los 10 mandamientos. Después ellos entran en la tierra de Canaán, que es tremendo lo que tienen que pasar. Lo voy a decir rápido porque en Canaán habitaban gigantes. Ellos decían, seremos como lagartijas. ¿Y quién iba al frente de los ejércitos? Era Josué, porque Moisés ya había fallecido. Aparte, había cometido algo, por lo cual Dios le dijo, no entrarás, Yahweh le dijo, no entrarás en la tierra prometida. ¿Qué fue lo que cometió? Un error grande. El pueblo lo tenía harto, todo el día se quejaba. Ahora se quejaban porque no tenían agua, no tenían agua. Entonces agarra primero ora y Dios le dice, toma tu callado y toca esa roca y de esa roca va a salir agua fresca y cantidad. Bueno, entonces dice Moisés y Aarón, es que de esta roca sacaremos agua para este pueblo que me tiene. Se olvidaron de dar la bendición a nuestro Padre, porque nada de lo que hacemos por nuestro mérito no lo hacemos, ¿no? Lo hacemos porque Dios nos permite, porque si Él no lo permite nos mata en instante. Y por no darle la honra merecida a nuestro Padre, Moisés miró desde el monte, la tierra era hermosa, cultivables, maravillosos los frutos, y Dios le dijo, esa es la tierra prometida, mírala, pero no podrás entrar en ella, porque vas a morir. Acá mismo en Isaías murió. Nadie sabe del cuerpo, porque Satanás buscaba su cuerpo para hacer una estatua y que lo adoraran. No, nadie sabe qué pasó con el cuerpo de Moisés, solo nuestro Padre. Y nosotros calladitos, porque lo que hace Él es el creador de todo. La única forma de pasar al milenio es obedeciendo, no hay otra. Obediencia es mejor que sacrificio, dijo el profeta Samuel, el que nunca le falló a Dios. Amén. Eh, bueno, los hijos de Israel son purificados por el Espíritu de nuestro Padre. Eh, Dice que hay una palabra de nuestro Padre, dice, al que te bendijere, lo bendeciré, y al que te maldijere, lo maldeciré. Ojo, mucho ojito con lo que habla. Y lo que dicen, porque se va a volver en contra de quien lo dijo. Quería decirles algo sobre la vaca roja, cosa que están hablando mucho en este momento en Israel, ya que están pensando levantar el tercer templo y falta muy poco, lo van a levantar, tienen todo, todo, desde las vestiduras, los vasos consagrados como en la época del primer templo de Salomón, en la menorá en una sola pieza de oro, dice que pesa 1500 kilos de oro, tienen todo, solamente falta cumplir con todos los pactos abrámicos que están firmando las naciones. Cuando firmen todas las naciones árabes se levanta el templo, o tal vez se puede levantar antes. Es como decide nuestro Padre. Por eso, en este momento en Israel hay 5 vacas rojas, no, 5, pero son naturales, no. Son clonadas, y fueron clonadas en Texas. Ellos dicen que son naturales. Las cuidan como oro, porque esas vacas han comprado una parcela en estos momentos en Israel para hacer el sacrificio de la vaca roja, que se mata, después de muerta se saca la sangre y, y después de muerta se prende fuego y las cenizas se juntan, la persona las junta en una vasija, le ponen agua, como en la antigüedad, y con eso purifican el templo. Eso es la antigüedad, está en números eso, pueden buscarlo. Ya no hay esos sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya vino, que fue nuestro Padre, nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, o Cristo, como le dicen ustedes.
Él fue el sacrificio perfecto, no precisan otro sacrificio más, ya está, ya está. Pero como los judíos de Judá no creen en la venida de Cristo, no creen en Cristo, incluso blasfeman contra él. Dice que cuando alguien nombra, no sé si será así, ¿no? El nombre de nuestro Salvador, dice Cristo, ellos escupen y pisan. Abominación más grande no hay. Por eso es que están con la vaca roja clonada y esperando el Mesías Salvador, que ya va a venir por segunda vez, pero vendrá por ellos y con furia. Tengan cuidado con lo que enseñan los rabinos y todo lo que derivan de ellos, porque están enseñando enseñanzas que no tienen nada que ver con la santa y divina palabra. Ellos pertenecen al judaísmo. Después tenemos los que vinieron anunciando el nacimiento de nuestro Salvador, todos los profetas mayores y los profetas menores. Pero primero voy a hablar quiénes fueron, porque esto en la escuela lo preguntan. Yo, por ejemplo, lo preguntaba quiénes fueron los reyes de Israel en la antigüedad. El primer rey de Israel fue Saúl. Segundo rey de Israel fue David. Y tercer rey de Israel fue Salomón, hijo de David. Los salmos fueron escritos por David y por otras personas, pero la mayoría por David. Y proverbios por Salomón, su hijo. Los profetas mayores fueron Isaías, quien predice los juicios para su tiempo y para este tiempo. Es el que más sabe. Isaías, Jeremías, continúa en la misma línea de Isaías, Ezequiel, Daniel, Daniel que profetiza tanto. Daniel era un hombre muy rico. Ahora lo voy a decir cuando hable de la Navidad. Era un hombre muy rico porque era un gobernador, ya que él había llegado a ocupar una posición muy importante en Babilonia. Y él antes de morir, todas esas riquezas las entrega para que cuando el pueblo de Dios es liberado de Babilonia, puedan construir el segundo templo. Daniel, Oseas, estos son profetas menores. Oseas, menores porque tiene escrito 3, 4 capítulos, 3, 4 hojas, digamos. Los otros tienen un montón, pero no dejan de ser profetas importantes que hablan para este tiempo. Porque Joel, por ejemplo, habla para este tiempo. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Sofonías, Ageo, Miqueas, todos también anunciaron, ellos anunciaban la venida de Cristo. Todos anunciaban la venida de Cristo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos es llegado. No se olviden. Y ahora que decimos arrepiéntanse porque viene nuestro Salvador. Pero esta vez viene con juicio. El Antiguo Testamento no se debe decir Antiguo Testamento, se dice Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento, como decían, es Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque el testamento es lo que hace una persona que va a morir para dejar algo. Estos son pactos que se cumplieron, pero se siguen cumpliendo también de la antigüedad y los de ahora con más razón, porque son los que escribieron los discípulos. Es lo que está sucediendo hoy y ahora lo van a ver cuando haga el otro video. El discípulo Mateo describe la genealogía de Jesucristo desde el capítulo 4, versículo 1 al 17. Y el sermón del monte, donde habla Mateo, benditos son los aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es maravilloso. Yo lo aconsejo que lo lean porque es un bálsamo al espíritu. Y está en el Mateo 17:20. Sermón del monte. Bueno,
Hasta aquí espero que les haya quedado claro más o menos la interpretación real y con la verdad de la Biblia. Hasta el próximo.